vamos a hablar sobre supuestas heridas. Pero mírelo por favor, mire bien su pantalla, haga esto, supuestas heridas. Ese es el tema de hoy que vamos a tratar en este devocional. Claro que sí, supuestas heridas. Entonces quiero que esté muy pendiente porque definitivamente a través de esas supuestas heridas muchas personas han estado viviendo. Claro que sí. Ahora, ¿por qué este tema de supuestas heridas? Hay muchas cosas que podemos llegar a tratar, vamos a explicarlo en medio del devocional, pero mira qué sucedió y me acordé de una situación que sucedió, y es que una madre en Reino Unido, ella se asusta porque le estaba cambiando el pañal a su bebé, y a lo que va a su bebé acostadito, el bebé pues estaba ahí dejándose cambiar el pañal y la mamita cuando ve la boca de su bebé le ve como un hueco, que quiero que por favor todos miren rápidamente su pantalla allí, si lo está viendo desde el computador, desde el celular, por favor mire rápidamente esta imagen y quiero que la tenga allí muy presente. Pues resulta que la mamita estaba cambiando el pañal a su bebé y le ve este huequito en el paladar de su bebé. Entonces, claro, ella rápidamente va, se asusta, ella empieza a revisarle y a lo que le intenta tocar el paladar a su hijo, pues el nene llora, ¿no? Entonces la madre se asusta, se afana y dice, ese hueco en la boca de mi hijo no me lo explico. Ella empieza a revisarle, pero con todo el temor de saber que es un hueco, pues llama rápidamente a su esposo, al papá del bebé, y le dice, mi amor, algo está pasando con nuestro bebé. Entonces el esposo rápidamente va, lo revisa, colocan la linterna y empiezan a revisar la boca de su hijo. Claro, ellos se asustan, se van corriendo para el hospital, piden que atiendan por urgencias al bebé, el bebé pues digamos que llorando. Entonces ellos se afanan y todo el asunto y todo ese colapso del momento, y cuando están allí ya revisando el bebé, la enfermera empieza a revisar el bebé, en menos de 30 segundos le dio el diagnóstico, mi amor. O sea, eso fue increíble, por eso no sucedió en Colombia, sucedió en otro lugar. Entonces, cuando está revisándole allí la boquita, la enfermera al bebé, ella solamente se ríe. Entonces la mamá asustada, preocupada, le dice, no hay de qué preocuparse, le dice la enfermera. La madre arma un alboroto y ¿cómo así que no me preocupe? Le dice, no, pues resulta que no es ningún hueco, y ella mete su dedito en la boca del bebé y cuando le dice no es ningún hueco, es una calcomanía. Escúchelo muy bien, sí, una calcomanía. La madre histérica dice, no puede ser eso, ¿cómo puede decirme usted eso? Usted es inútil, le dice a la enfermera, así mismo dice la historia, usted es una inútil. ¿Cómo me va a decir que mi hijo no tiene una herida, sino que tiene una calcomanía? Y le dijo sí, y ella saca, y evidentemente era una calcomanía. Revisan la boca del bebé y le dicen, mira, no tiene nada. La madre avergonzada pide disculpas, se va, tanto que ella postea su experiencia en las redes sociales y dice que no te vuelva a pasar. Antes, revisa 2 veces. Claro, es una supuesta herida. Y si usted no alcanzó a ver al bebé, quiero que la mire nuevamente allí la imagen en su pantalla, porque mira, claro, uno lo ve a primera vista y sí parece una herida, ¿no? Y parece algo grave, pero eso era no más que una calcomanía. Claro que sí, una supuesta herida. Y muchas personas han estado viviendo de esa manera. Están viviendo tormentas en vasos de agua. Están viviendo la peor de las tragedias, están viviendo cosas muy fuertes, pero cuando se mire desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la fe, cuando se ve de manera real, cuando llega un diagnóstico diferente, lógicamente nos hacen entender de que lo que estoy viviendo no es tan grave, no es tan difícil como se cree. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 9 en adelante. Mira esto, y esto es bien clave. Mire, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Y a mí me encanta, dice, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Así es. El apóstol Pablo está diciéndole, y lógicamente es una iglesia que está creciendo en madurez, y le dice, mira, podemos estar viviendo angustia, pero no estamos apurados. Podemos vivir desespero, podemos estar viviendo momentos de persecución, pero no estamos desamparados. Es más, podemos estar derribados, pero no estamos caídos. O sea, para cualquier persona en este contexto hubiera dicho, no, lo que yo tengo ya no me levanto, ya estoy derribado, o sea, ya lo único que espero es que Cristo venga y me lleve, o si no, pues ya perdí hasta todo. Y hay muchas personas de esa manera, como dramáticos en su situación, y todo lo ven oscuro, todo lo ven sin salida.
Está como la anécdota de la persona que llega y dice que está agarrado de un árbol y abajo ve tinieblas, y entonces le dice, Señor, ayúdame, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor dice, suéltate. Suéltate. Y el tipo, no me suelto, no, suéltate, no me suelto, que te sueltes, no me suelto. Y al último se soltó y estaba solamente a 30 centímetros del suelo. Entonces, sí. Entonces, definitivamente a veces nosotros, por no tener una perspectiva un poco más amplia, lo que estamos viendo, el panorama que vemos, lo vemos muy complicado, muy difícil, y la verdad estamos a veces viviendo una herida, pero es una supuesta herida, así es. Mira, las circunstancias hay que verlas de maneras objetivas, ¿no? Los problemas, todo lo que viene, aún las consecuencias que provocamos, todo hay que verlo de manera objetiva. No hay que maximizar, tampoco minimizar. Hay problemas que minimizamos, ¿no? Ajá. Ay, esto no es nada, esto es una bobada. Y de repente ni siquiera es una bobada, los hijos se perdieron en el mundo, el matrimonio está en lo último ya, está en una situación supremamente caótica, o sea, no hay que minimizar o menospreciar y decir, si aquí debo actuar y debo tomar decisiones, oye, no debo cometer ese error de minimizar, que es una falla, pero también de eso hablaremos en otro devocional, espérelo próximamente, pero tampoco podemos maximizar situaciones que no ameritan tanto, que no ameritan que armemos, como tú lo dijiste, una tormenta en un vaso de agua. Por eso le colocamos esta situación de ese título de supuestas heridas, porque a veces nos herimos, perdóneme la expresión, por tonterías. Ajá. ¿Sí? A veces suceden en nuestra vida cosas que estamos a solo 30 centímetros de altura de solución y debimos haber sencillamente actuado y eso se hubiese solucionado, perdón, muchísimo más fácil, pero lo maximizamos de tal manera y lo creímos tan terrible que a la hora de la verdad no era tan grave, así, no era tan grave. Creo que grave. muchos lo hacen. Claudia Patricia Perilla, una gran amiga nuestra, está desde Italia. Ahí está, no sé, cerca de Venecia, no sé. Ahí sí. Bueno, se cumplió la palabra. Desde Italia, y ella dice, sí, lógicamente, que muchas veces nos equivocamos. Sí, es que nos podemos equivocar. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué vemos el panorama tan grave cuando a la verdad no lo es? No es así. ¿Por qué nos pasa eso? Y es que es usualmente porque empezamos a tomar, especialmente a cuestionar de una manera muy rápida o a sacar conclusiones de manera apresurada. Empezamos a sacar conclusiones. Entonces, esto lo vemos en ciertas dinámicas, y vamos a hablar de ciertas dinámicas en la cual vemos que hay heridas y aparentemente son muy grandes, pero realmente no lo son y tienen soluciones muy prácticas. Sí, bueno, uno, en el factor de repente del contexto social, ¿no? En el contexto social, a veces que puede ser que andemos muy predispuestos, andemos heridos constantemente, tengamos alguna serie de predisposiciones con ciertas personas, entonces nos creamos supuestas heridas que no existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ay, me miró feo, eso seguramente fue por lo que yo dije, y la otra persona por allá metida en su propio mundo, en sus propios problemas, en sus propias cosas, y yo me hice un pensamiento que provocó una supuesta herida, armé una tormenta en un vaso de agua que no debí haber hecho, por algo que supuestamente desde mi perspectiva creí que me estaban ofendiendo, pero ni siquiera sucedió así. Entonces en el contexto social sucede mucho. Sí, no, y es que definitivamente pasa y es tan fuerte porque es que hay personas que andan sintiendo que todo está en contra de ellos, ¿sí? O de repente simplemente llegan a una reunión social, llegan a la iglesia, llegan a algún lugar y llega una hermana y de repente llega malgeniada, llega brava, pero esta persona cree que es personal. Sí. Y esta es una situación de que muchos sienten que es personal todo, que la gente está, y de repente tuvieron alguna palabra o ella no lo saludó, él no la saludó, y hay gente que hasta que se va a la iglesia por eso. Sí. La gente dice, no, es que el pastor no me quiso saludar, o el hermano llegó bravo, quién sabe yo qué le hice, y no sé qué, y se imagina lo peor, y hace un drama completo, y la otra persona totalmente inocente de todo, simplemente que ese día estaba, pues, no estaba en su mejor momento, y no era con él, sino era con todo el mundo, pero esta persona lo tomó personal y se creó una herida tremenda de un supuesto que no fue real. Ahora, también esto va muy de la mano del tema de ayer, y a los que estuvieron ayer, esto es evaluación. Cuéntenos rápidamente cuál fue el tema de ayer para saber si estuvo pendiente, pero esto va muy de la mano del tema de ayer, y cuántas veces sucede precisamente por eso que conversamos ayer, que se crean estas supuestas heridas, ¿no? Entonces son personas
que están en una constante prevención, mirando y diciendo, me van a herir, me van a herir, me van a herir, me hirieron, me hirieron, me hirieron, me van a herir, me van a herir, me hirieron, me hirieron. Entonces están mirando en su contexto y cualquier microexpresión de una tercera persona o de otra persona suele ser un dardo para su corazón, y ahí es donde se crea una herida. La desconfianza, ¿no? Sí. La desconfianza, cuando mira y dice, seguro este me va a robar, y el otro está diciendo, este me está viendo raro, y el de acá dice, ese me quiere robar. Entonces andamos en una sociedad tan predispuesta que andamos ocasionando heridas sin querer queriendo. Sí, y lamentablemente a veces tenemos una predisposición a las heridas. O sea, tenemos una situación en que hay pieles, voy a colocar un ejemplo, hay pieles que son fuertes. Sí. O sea, que son resistentes a muchas cosas, pero hay pieles que son muy delicadas. Más sensibles. Son más sensibles. Entonces, cualquier situación inmediatamente le hace una herida, le hace un rasguño, le hace una malformación en el cuerpo, le hace cualquier cosa, cualquier detalle como tal. Y sí, hay gente así. Y a veces en el alma sucede lo mismo. Cuando mi alma no es fuerte, cuando mi corazón no tiene ciertos rasgos de asertividad, o mi vida no es bien asertiva en sacar conclusiones y más bien las saco a la ligera, entonces de repente ando muy predispuesto a que cualquier cosa me haga una herida. Cualquier situación me haga una herida, no vuelvo a la tienda, es que no vuelvo a la tienda de la esquina por nada del mundo. ¿Y por qué? Porque el tendero llegó y me miró feo ese día, y no, es que definitivamente, ¿qué le pasa a ese? Yo prefiero ir 4 cuadras más adelante, porque hay gente así, claro. Hay gente que hace una tormenta y cualquier tontería lo vuelve grave. Coloque un ejemplo, por favor, de esas tormentas que hacemos, esas tormentas en vaso de agua que no deberíamos hacer. Sí, mira, nos están comentando sobre el tema de ayer, y excelente, muy bien, sobre la inseguridad hablamos ayer. Entonces sí, están pilas, están pendientes y están despiertos, eso me encanta. Sabes que hay otro contexto también, y ustedes colóquenos por favor sus ejemplos de cuáles podrían ser supuestas heridas, para que todo esto también pues obviamente podamos compartir mucho más. Pero sabes que otro escenario, contexto en el que se presenta es en la iglesia. La iglesia suele ser un lugar que no por culpa de la iglesia, sino por lo que traemos como sociedad, se aplica en la iglesia, y allí es donde se ven muchas heridas, donde debería recibirse sanidad, se crean o se fomentan también las heridas, ¿no? Entonces voy a colocar un ejemplo. Cuando se está iniciando en alguna labor y de repente la persona no tiene la preparación, porque ninguno venimos nosotros ya preparados, enseñados y aprendidos al servicio del Señor, sino que todos estamos en un camino de aprendizaje. Pero de repente barrí, ¿sí? Y llegó la hermanita y dijo, y hizo así. Y de repente la otra persona, que se crea la supuesta herida, entonces dice, claro, no le gustó como yo barrí, entonces ya ahora se predispone, se crea una herida, entonces yo ya no sirvo, yo ya no voy a servir absolutamente nada más, porque el día que yo estaba barriendo pasó el otro y me dijo, pero qué tal que es que lo que iba a ir a toser y no alcanzó. Sí, entonces se creó la herida, eso por colocar un ejemplo sencillo, pero a veces estamos como así en la iglesia porque la sociedad y la gente herida ha dicho que la iglesia es un lugar malo. Entonces claro, a veces venimos predispuestos y obviamente esto no es absolutamente nada bueno. ¿Y cuántas personas se han ido de iglesias por supuestas heridas? Lo repito, no es por minimizar o por menospreciar porque hay a cosas alguien. Que son muy graves, realmente. Sí, claro, hay gente que sí ha salido muy herida y han tenido razones muy fuertes para decir, yo allá no vuelvo por tal razón. Está bien, eso porque puede suceder, pero a veces maximizamos cosas que no deberíamos maximizar y creamos supuestas heridas. Y lamentablemente hay muchas personas que están viviendo hoy heridas injustificables. O sea, heridas que están no ahí, que les duele, que dicen, no, es que a mí me hicieron, me dejaron, me abandonaron, no me quisieron, no estuvieron pendientes, me trataron muy mal, me ofendieron profundamente, pero la otra persona si hizo algo, lo hizo de manera tan inocente, ¿sí? O definitivamente no fue para él, o definitivamente no lo hizo para él, y que cuando llegan a un acuerdo y se sientan después de tantos años, y dice, ¿te acuerdas que tú hiciste y tú me dijiste? Y la otra, ¿pero cuándo? Yo nunca. Ah, sí, pero no era para ti. No, ese día te perdono por lo que me dijiste. Pero, o sea, pero ¿cuándo te dije algo? Sí, no me acuerdo, no, pero fue tal día. Ah, pero no era, no, es que ese día lo dije fue en voz alta, pero para otra persona, o definitivamente estaba pensando en ti, o algo así. ¿Y por qué no hablaste conmigo? Yo tengo muchas personas que entran en conflictos y posteriormente yo digo, pero ¿por qué no habló?
O sea, eso se hubiera solucionado hablando. Siéntense y dialoguen, hablen, porque se dan de cuenta que no era tan grave como ellos lo ven, por eso. Pero mira que hay una predisposición, y no sé si la tienes, a que te hieran fácilmente, te lastimen fácilmente. Es una hipersensibilidad a eso. Entonces cualquier cosa te pone mal, te vuelve una persona muy hipersensible y lógicamente hay gente predispuesta a eso. Claro, por ejemplo en las predicaciones, y aquí nos colocan un muy buen ejemplo, César habla de que a veces se dan ciertas palabras y hay personas que los toman demasiado personal. Entonces hay chistes que son ya, o sea, que son no obligatorios, pero como que se usan repetitivamente y hay gente que se hiere por ello. Y oye, no debería ser así. Por ejemplo, el chiste de la suegra, ¿no? ¿Y cuántas personas no se hieren por ese chiste? Por ejemplo, ¿tú usas mucho el chiste de la suegra? ¿Yo? Sí, tú usas el chiste de la suegra. Pero siempre hablando bien. Y siempre que menciona lo de la suegra, todos me voltean a mirar y yo me río porque yo conozco el contexto, pero algunos otros y aún a veces me han dicho, venga, usted no debería permitir eso, y yo digo, no, es que es un chiste. Entonces hay gente que se ha herido por mí, aparentemente, o sea, como que diciendo, yo debí haberme herido, yo Alexandra debí haberme herido por el chiste, pero yo digo, no, porque, o sea, entiendo el contexto, sé por qué se dice como se dice, o sea, es un chiste, ya, no pasa de ahí. Pero hay gente que se ha herido por eso, ¿no? Sí. ¿Y cuánta gente en muchos lugares se hiere por el tema de la suegra, ¿no? Ya aprendieron conmigo a no ser sensibles. Sí, total. Sí, la verdad sí. Gracias, señor. También hay otro chiste, el tema de la gordura o el tema de ciertas cosas que van con el aspecto físico, que no es un tema de burla hacia otra persona, sino es algo normal. O sea, no hay que maximizar lo que hay, el pastor, la pastora, el predicadora, líder, o la persona estaba hablando mal de la situación, claro, me vieron así. No, entonces hay personas que se crean supuestas heridas, arman tormentas en vasos de agua que no deberían hacerse porque hay sensibilidad o hipersensibilidad en ciertas áreas, fueron heridos anteriormente, entonces todo lo que se diga respecto a ese tema inmediatamente pasa por ese filtro. Siempre pasa, como predicadores uno dice, bueno, tengo que cuidarme. Personalmente yo soy de los que me cuido muchísimo. Siempre me gusta hablar en plural, o sea, siempre me coloco como ejemplo, porque es que uno no puede ponerse a predicar. Usted tiene que cambiar cuando todavía hay cosas en mi vida y siempre yo creo que la predicación me toca a mí primero que a los demás. Yo siempre lo veo desde ese punto de vista, pero hay palabras que hay mucha gente en esa predisposición a las heridas, a las supuestas graves heridas, y de repente están así. Entonces uno no puede comentar ciertos temas porque ellos inmediatamente lo toman tan personal. Entonces dice, el pastor me está echando piedras o me está echando indirectas. Eso fue para mí. Me estaba viendo, eso pensó en mí, pensó en ese día, no sé cómo fue. Y de repente, y uno tiene que buscar, porque hay momentos en que no era para ellos. De repente uno conoce casos. ¿Sí? Y uno como pastor conoce muchos casos de la congregación y es difícil no hablar de una palabra guiada por Dios que no toque alguno de esos casos. Claro, es que la palabra siempre debe tocar, porque si no toca, entonces no trae efecto. Y no es que uno como predicador o como pastor lo haga con la intención de que voy a predicar este mensaje porque fulano va ese día, porque no, o sea, en realidad es guiado por Dios, o debe ser guiado por Dios, y esa es la ética. Pero obviamente algo de la palabra nos debe tocar a todos, porque si no, entonces ¿de qué se trata? Sí, y hay mucha gente así, entonces está con la... ¿Quién le contó? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Y eso fue que fulano. No, y hay gente que me llega, cierto que mi papá vino aquí, le contó mi vida, cierto que vino mi esposa y le dijo a usted, pastor, todo lo que yo hice. Y ¿cuándo? ¿Me recuerda su nombre? Me recuerda su nombre, ni lo recuerda usted. Entonces, sí, hay gente que definitivamente le pasa eso. Y porque está así, y son personas que tienen la tendencia a que lo hieran fácilmente, ¿sí? Y hacen tremendas tormentas en vasos de agua. Claro, tanto así que se acostumbran a estas dinámicas que andan con su propio botiquín, hablándolo de manera simbólica. Entonces, dicen algo y dicen, claro, pero y de inmediato reaccionan, entonces ya andan como tan predispuestos que tanto que preparan hasta sus respuestas para las heridas, y esto pues suele suceder mucho. Mira, hay otra área en la que se puede hablar, porque en el área de iglesia se pueden hablar muchísimas cosas, ¿no? Pero continuamos con otra área, y mi hermana Constanza Pérez comenta lo siguiente: he visto muchos los jóvenes ahora le dicen al padre, ¿te acuerdas de ese día que me ofendiste cuando estaba con tal persona?
y uno como padre ni siquiera se acuerda. Y esto abre la siguiente área, es el tema familiar. ¿Cuántas supuestas heridas o tormentas en vasos de agua se han hecho por malos entendidos en la familia? Una mirada. A veces somos demasiado expresivos con las miradas, entonces uno voltea un poquito los ojos, los blanquea, dicen por ahí, voltea uno un poquito los ojos, entonces claro, no le gustó lo que le dije, y se crean tormentas, y vamos a hablar particularmente de esta área en el matrimonio. ¿Cuántas supuestas heridas no se han hecho en el matrimonio? Totalmente. Y es que lamentablemente, cuando uno llega en todo lo que tiene que ver con asesoría de parejas, hay parejas que llegan con unas tormentas terribles, pero son tan fáciles de solucionar. Y claro, uno como asesor, uno está desde afuera y uno ve que la tormenta que ellos están viviendo no es muy grande, pero ellos internamente la están viendo grande. Ellos internamente, al punto en que nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, fue el peor error que cometí, es que esto ya no tiene solución. Entonces uno dice, pero ¿cómo que no? O sea, es fácil, o sea, simplemente siéntense, lleguen a este acuerdo y listo, borrón y cuenta nueva. No, lo que pasa es que me dijo hasta que me iba a morir. Pues listo, entonces pídanse perdón, corrijan, reparen y echen para adelante. Y entonces se quedan mirando, pues sí. Entonces, sí. Pero llevaban 8 días peleando, estaban que mejor dicho se separaban, estaban mejor dicho que no, y era una tormenta que no era tan grande, pero ellos, por no tener una perspectiva un poco más amplia, la estaban viendo y estaban heridos y lastimados por algo que se puede solucionar fácilmente. Claro, hay cosas que se pueden solucionar hablando, o sencillamente a veces hay cosas que se pueden solucionar callando, porque hay problemas o malos entendidos que inician de una pequeña cosita. Mira, pásame el azúcar, por favor. Ok, y él le pasa la sal. Entonces ella dice, claro, no me puso cuidado por andar pendiente del celular, pero es que esto, pero es que aquello, pero es que lo otro. Y empieza a agregar, y siempre entonces palabras absolutistas, una cantidad de exageraciones. Entonces siempre lo mismo, tú nunca me pones cuidado, es que yo no valgo para ti, es que tal cosa, es que la otra, viste lo que me hiciste hacer, es tu culpa. Y el hombre por allá viene, no, mentira, no, los hombres son súper inteligentes. Entonces el hombre diciendo, pero yo qué hice, pero qué pasó si el tarro es exactamente igual por fuera, ¿cómo iba a saber yo que esa era la sal? Me pediste el azúcar, te pasé la sal. Entonces la mujer empieza, y si no se soluciona en ese momento, entonces ya empieza a traer, ya no se vuelve histórica, histérica, empieza a traer una cantidad de cosas, pierde el dominio propio y llega el demonio propio y hace una cantidad de estragos, y cuando ya uno los ve están al borde del colapso, y uno dice, hey, espérate un momentico, solucionémoslo. Traerle azúcar. ¿Querías darle la sal? No, me equivoqué. Perdón porque me equivoqué. Ok. ¿Te das cuenta que cualquiera le puede pasar eso? Sí, listo. Pero entonces empezaste a traer una cantidad de cosas y maximizaste un problema que no tenía razón de ser. Y hay gente, sí, definitivamente, no sé si a usted le pasa, no sé si usted hoy puede reconocer y decir, yo soy como un poco dramática, a mí me gusta, como de repente siempre me estoy distrayendo con realidades de que no era tan grande lo que yo estaba viviendo, pero definitivamente en el rol de pareja se ve muchísimo. Por ejemplo, en el tema de los celos, el tema de los celos, que lo hablaremos en otro devocional también, a veces se maximizan escenarios y cosas que no tienen razón de ser, y eso crean una cantidad de caos y de conflictos que de verdad que es muy complicado. Sí, y esto igualmente se ve el otro extremo, que es minimizar problemas. O sea, llega la mujer y dice, y es otro tema, pero lo coloca a colación, porque hay gente que llega y dice, y su marido, no, pues me pegó esta mañana, pero es tan lindo. No, sí, normal. ¿Sí? Una caricia agresiva. Sí, es que no. Y llevo 20 años de ser maltratada física y sexual y emocionalmente, pero sí, yo lo amo tanto, él me ama tanto, y no, ahí vamos para adelante. Entonces está minimizando. Pero hay mucho hoy, pero lo que más se ve hoy son parejas que por cualquier cosa se están divorciando, por cualquier tontería se están separando, por cualquier cosa, y uno dice, pero ¿por qué? No, es que ya perdí el interés, pues vuelva a tenerlo fácil. Claro. Entonces invéntese en algo. No es que ya no lo quiero, es que el amor no es una emoción, el amor es una decisión. Entonces tome la decisión y siga para adelante. Claro. Es que no me comprende, pues busquen la manera en que se comprendan. O sea, eso tiene solución. Y uno como pastor y predicador, uno sabe, o sea, hay solución en el matrimonio, y nunca por tonterías se deben separar o divorciar o algo así por el estilo. O sea, definitivamente hay que darle y hay que trabajar siempre para que haya siempre una respuesta, y hay respuestas ahí a la mano. Sí. Pero hay muchos que se están ahogando en un vaso de agua. Y somos como esta madre que ve
un hueco en la boca de su hijo que nunca se la había visto, pero en realidad era una calcomanía, ¿sí? Era una calcomanía que sencillamente se podía quitar. Y creo que muchas veces sucede eso en el matrimonio, ¿no? A veces llegan y que es bueno que cuando usted necesite y quiera y considere pedir ayuda, lo haga a las personas idóneas. No a cualquier persona se le puede pedir consejos respecto al matrimonio, entonces usted debe buscar personas idóneas, pero una vez que lo haga, también esté en la capacidad de evaluar y decir, oye, sí, de verdad no era tan grave como pensábamos, porque algunos acuden a urgencias diciendo, esto es lo peor, estamos a punto de matarnos. Y uno los mira y dice, ¿cierto, mi amor, que estamos a punto de matarnos? Y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, no entiendo, no se supone que la crisis está tan caótica. Pero a la hora de la verdad no era tan así. Sí, y eso pasa mucho, y creo que le pasa mucho porque no sé si a usted le ha pasado a nivel de matrimonio que tiene un momento de tanta ira, de tanto dolor, de tanto llanto, de tanto dramatismo, entre comillas, que hasta lista la maleta, hasta la agarra, hasta dice, me voy, ya no aguanto más esto, y lo llaman a uno y dice, pastor, ya no aguanto, ya no la soporto más. Me voy, aunque tú digas que me quede, y dice, no aguanto más, y me voy, y de malas, y suerte, y por aquí, por allá, yo digo, bueno, cálmese, hablamos más tarde, pero pastor, no, cálmese, tranquilo, y hablamos más tarde. Se calma la persona, hablan más tarde y pues dice, ¿y qué pasó? No, pues ya arreglamos, ya tuvimos una noche de avivamiento, estuvo bien todo, y ya gloria a Dios, no, hay que echar para adelante, Entonces uno lo queda mirando, pero tanta bulla que hizo, ¿por qué? Entonces está colocándose heridas, está en supuestas situaciones que no son tan ciertas. Sí, y mira que usaste algo que me gustaría, y yo creo que en algún momento te tenemos que hablar también de esto, la mucha bulla. Sí. A veces se involucra, y esto de verdad que es un tip nomás, a veces se involucra a tanta gente en problemas matrimoniales que no debería ser así. Entonces, de cosas tan sencillas que se pueden solucionar con cerrada la puerta y los dos sentándose y hablando, pero ahora se enteró por allí la familia, el resto de la familia, se enteraron hasta en otros países, toda la iglesia se enteró del problema, todo el mundo está involucrado. Luego se arreglan y uno dice, no, es que era algo sencillo de arreglar, pero no, involucraron a tanta gente, hicieron tanta bulla, y eso es un término muy costeño, pero hicieron tanto escándalo, tanta bulla, que uno dice, pero ¿para qué? ¿Para qué hicieron tanto escándalo si se podía solucionar con 5 minutos de charla? Entonces, esto, de estas supuestas heridas suceden mucho. Ahora, en la familia, o sea, en el matrimonio hay muchas más heridas, como ejemplo, pero en la familia, también sucede mucho, ¿no? Sí. En la crianza de los padres con los hijos, de los hijos hacia los padres, con nuestros hermanos también, con nuestros pares, es decir, con la gente que está en nuestro contexto, con quienes convivimos. Ahí te dejé la comida. Ah, claro. A mis hermanos sí se la sirve y se la da en la mesa y espera hasta que se siente, pero a mí no, sí. ¿Cierto? A mí no. Y se hace la herida. Y se crea una herida. Entonces, a veces es como chistoso, pero pasa del bullying a crearse una herida. Entonces como que vuelve a ser, y mira que yo les voy a contar una experiencia personal, y es que sentía en cierta parte de mi niñez y adolescencia que yo no hacía parte de las conversaciones familiares ni tampoco en las conversaciones de adultos, ¿no? Siempre fui una persona como callada, como quieta, como muy tranquilita. Bueno, he sido muy tranquilita. Sí. Sí, ok, guiño. Pero algo de lo que pasa es que todo el mundo hablaba, opinaba, conversaba, pero cuando yo hablaba como que sentía que la gente no me ponía cuidado. Entonces eso a mí me chocaba mucho, ¿sabes? Y llegó en cierto momento de la adolescencia donde fue más fuerte, porque yo hablaba e intervenía con algo y sentía que como que justo en ese momento o alguien interrumpía o alguien decía algo o alguna situación, y yo sentía que era como de aposta, y me daba tanto mal genio, me daba tanta situación que yo me bloqueaba inmediatamente. Ya en mi etapa de adulta, de joven adulta, siguió sucediendo, pero yo en un momento recapacité y yo dije, yo creo que la gente ni siquiera está pensando en herirme con eso, ni siquiera pasa por acá, pero yo creo que es como cuando alguien le tiene miedo al perro, ¿cierto? Sí. Y el perro huele el miedo, entonces como que se junta el miedo con el perro y se ocasiona la herida. Entonces yo decía, se junta mi pensamiento con que la gente, pues sencillamente, claro, habrán oportunidades donde sientan que lo que yo opino no sea tan válido ni tan importante, qué sé yo, pero yo creo que ni siquiera lo harán con esa intención, sino será inconsciente. Y aún a veces pasa, ¿sabes? Pero sí. Yo digo, pues yo no creo que lo hagan con esa intención, entonces lo dejo pasar y listo, no se armó ningún caos.
Pero si yo sigo alimentando eso, grave. Sí, no, y lógicamente Me eso vuelvo pasa, retraída. Sí, y no, y hay gente que lamentablemente tiene ciertos traumas o ciertas situaciones conflictos personales que los están haciendo muy grandes, entran en una predisposición total, siempre están predispuestos y lamentablemente, no lamentablemente es así, es una realidad, ¿verdad? Un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas. Sí. O sea, que la gente con cierta tendencia a ser herido, llegan personas que lo hieran de esa manera. Sí. O sea, es una situación que es así, no sé si le pasa a usted, pero dice, a mí no me gusta que me ignoren y gente a su alrededor te ignora. ¿Qué me decías? Sí. Que no, que a mí no me gustan que me hablen feo y gente a su alrededor aparece y te hablan feo y te maltratan y eres herido. Entonces, en todo lo que sea hipersensible en mi vida, en todo lo que me causa herida, lógicamente es una forma en que debo trabajar, porque llega un momento en que ya no, o sea, dígame lo que me diga, no hay ningún problema en esa parte. Mira que hay un ejemplo que estaba recordando con respecto a muchos hijos que sienten heridas por sus padres porque no escucharon la versión de los dos, especialmente de hijos separados, Gracias, o sea, de padres separados, sí, no excelente. escucharon la versión de los dos. Entonces llega la mamá, se separa de su esposo, La pareja se separa y agarra a sus hijos. Entonces cuando agarra a sus hijos, ella inyecta todo el dolor de manera sugestiva o directa o indirecta, inyecta el dolor en sus hijos. Entonces sus hijos crecen mirando a su papá como lo peor, como el peor demonio, como la peor situación, o viceversa, mirando a la mamá también de esa manera. La culpable. Sí, porque cuando ellos van donde el papá inyecta ese veneno en contra de la mamá y también ellos crecen con el dolor de que mi mamá o que mi papá están mal. Cuando ellos crecen, se vuelven adultos, de repente se sientan y hablan con el papá o con la mamá y le preguntan, ¿y cómo fue la situación? Quiero escuchar tu versión. Y de repente al escuchar a algunos, los que lo hacen, los maduros que pueden decir y se pueden sentar a decir, me gustaría saber qué fue lo que realmente pasó. Y se dieron cuenta de que ellos como niños no fueron culpables de nada. Lo otro, se dan cuenta de que era un asunto de un maltrato o de un trabajo, una situación que fue ellos como adultos. Y que no fueron malos ninguno de los dos, sino fue un mal manejo de ciertas situaciones que los llevó a esa separación. Sí. Y que lógicamente ellos no, pero ellos se llevaron malas ideas y de repente hay muchos jóvenes adultos que dicen, no, ya mi relación con mi papá la recuperé, mi relación con mi mamá la restauré, porque me di cuenta que no era lo malo, ni la mala, ni el asunto como me lo habían inyectado. Claro, no, y estamos ahorita en una generación que son muchos hijos de divorcios, o sea, son hijos de parejas que están que se separaron, se divorciaron. Entonces, estamos actualmente en una generación donde es un poco más herida, ¿sabes? O sea, ahorita ya no toleran mucho o no se tolera mucho, somos más intolerantes, entonces somos y voy a pelear por mis derechos y tal cosa. No, o sea, ok, ya bájale 2 rayitas porque no es tan así y se crean como, como esas situaciones tan conflictivas porque o veo mal a papá o veo mal a mamá. Yo creo que todos debemos llegar a tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Mira, tus problemas como pareja, decir los hijos a los padres, el problema de ustedes como pareja es de ustedes. Si lo quieren solucionar, ok. Si no lo quisieron solucionar, ok, lo vamos a dejar hasta ahí. Pero mi relación con papá y mi relación con mamá es mi relación. O sea, voy a fomentar esa relación individual con cada uno de ellos y voy a hacerme en mi propia conclusión de si en efecto es tan malo como dicen o tan bueno como dicen. Por ahí dice una frase que... se me olvidó. Bueno, que papá no es tan malo como dicen, ni mamá tan buena como lo afirman. Sí. Entonces, o sea, ni uno es tan santo, ni el otro es tan malo, ¿no? Ni tan diablo. Entonces, yo creo que hay que tomar un poquito de cada lado y decir, voy a preguntar. Y esto me gusta mucho porque lo hablamos en coaching. Que a propósito tenemos un programa de coaching familiar, somos coaches de familia y a través de Renaissance University damos la oportunidad de formarse y capacitarse como asesor de familia. En tan solo un año es una experiencia espectacular, así que la invitación es que si usted quiere saber un poco más de ello, por favor se comunique con nosotros. Pero en el tema del coaching familiar, algo de lo que aprendemos es que hay que preguntar antes que afirmar, y a veces afirmamos cosas y ahí es donde se crean las heridas, ¿no? ¿Por qué no me preguntaste? Dice el papá, ¿por qué no me preguntaste a mí la versión de las cosas? Dice la mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me preguntaste? Porque sencillamente sacaste conclusiones a la ligera. Dice la mujer, ¿por qué no me preguntaste? Y le dice al esposo, pregúntame nomás. Pregúntame, porque no es que están diciendo que es que te vieron con uno, con otro, que la situación que les... Y dice la mujer, ¿por qué no me preguntas? Sí. Pregúntame a mí. Y yo te voy a decir la verdad, pero ¿por qué no me preguntaste? Nos hubiéramos ahorrado todo esto. Dice el hombre,
mi amor, ¿por qué no me preguntaste a mí? No, que es que esa no era, que te vieron con una y no era tu amiga y no sé qué y tal cosa. ¿Por qué no preguntaste? O sea, ¿por qué afirmaste y no preguntaste primero? Entonces, aquí una enseñanza clave para evitar las heridas es pregunta antes de afirmar. Y aquí viene una parte bien interesante, porque es que hay mucha gente que se les hacen heridas porque son influenciables por terceros. Y los terceros causan que la herida se abra cuando no te le echas sal a la herida y la herida se abre más. Sí. Es un rasguñito, pero llega un tercero y le empieza a hacer así, pero mire, y se le abre peor la herida porque tiene influencia. Entonces llega la amiguita de la esposa y le dice, uy, lo que le dijo, oh, uy, yo de usted no, uy, no, dicho, a mí me dicen eso y mire, mi cielo. Sí, y yo me voy, no, ¿cómo eres? Un desgraciado sinvergüenza, ¿cómo se le ocurre? Y empieza a inyectar, porque hay gente que es cizañosa. Hay gente que es cizañosa alrededor de todos nosotros y cizañera. Le mete le echa, ¿cómo es? Leña al fuego. Leña al fuego y le gusta y busca que ese conflicto de familiares nuestros, terceros, primos, hermanos, la suegra, el suegro, una cantidad de gente que lo que busca es meterle ahí para que se le complique la situación. Sí. De repente no lo hace con ese deseo, y ahí es donde usted y yo podemos ser víctimas o victimarios, porque de repente opinamos más de la cuenta y afectamos a mucha gente, ¿sí? O somos víctimas porque mucha gente alrededor opinan más de la cuenta y nosotros prestamos oídos y empezamos a sacar conclusiones de donde no debería ser. Claro, total, sucede mucho, es que suceden muchas cosas. Por ejemplo, cuando se involucran demasiado familiares en situaciones que se pueden arreglar tranquilitos aquí, bien, chévere, entre nosotros. No hay que armar un alboroto y vamos a hacer reunión familiar, convención familiar, porque es que resulta que la niña perdió un cuaderno. Entonces todo el mundo se involucra y dice, oye, sí, ok, está bien, pero no hay que hacer tanto alboroto. Entonces a veces también esto, mira que el no manejar esta situación y el tener estas supuestas heridas llevan a chismes, malos entendidos, situaciones de conflictos familiares. Entonces ya empezamos a vernos así como un par de hienas, como que a la distancia. Entonces lo que tú me dijiste me ofendió, lo que yo te dije te quiero ofender. Entonces ya como que se empieza a crear y no hay que cortar eso, porque ahí es donde se mete el diablo, ¿sabes? Ahí es donde el diablo empieza a decir, uy sí, terrible, no, imagínese, usted vaya a hacerle lo mismo. Entonces empieza a sembrar pensamientos de mal y no de bien, donde empieza a crear esa rencilla, empieza a crear esa distancia, aléjese, apártese, nadie le puede ayudar, usted está solo en esta vida, nadie lo quiere, usted, mejor dicho, es lo peor que, ¿no? Y esos pensamientos empiezan a llegar, ¿por qué? Por supuestas heridas. Y lamentablemente estamos como predispuestos a que eso pase. Entonces ahí donde llega la corrección de esta mañana, decimos, ¿qué es lo que me está pasando? Sí. Que me estoy hiriendo con facilidad, que no estoy siendo objetivo, que necesito. Por eso es bueno tener asesores. Cuando de repente nos sentimos en una oscuridad, el buscar a alguien sabio, a alguien que realmente sea dirigido por Dios, me va a ayudar a salir de la oscuridad y me va a decir, mira, la perspectiva no es tan grave como tú crees. ¿Sí? Y lo mejor, perdóname, sí, lo aprovecho de usar acá. Alguien que pueda ser objetivo, ¿sí? O sea, ni que sea todo espiritual y decía, claro, es que eso pasó porque el demonio se llama así, tal cosa, y hay que reprenderlo con el color de tal otra, y porque tiene este nombre, y no, solo era decir gracias, o por favor, ¿sí? Entonces a veces hay tanta exageración en lo espiritual, y hay cosas que se pueden solucionar más sencillo, y hay otros que lo humanizan demasiado también, ¿no? Sí, sí, exacto. Y lo ya decía, sí, lo que necesitas es terapia psicológica y hacer esto, pero ¿dónde está la oración? ¿Dónde está el buscar al Señor? ¿Dónde está el comprometerse? Entonces, lógicamente, cuando uno se ve tan oscuro en tantos conflictos, pues busquemos a alguien, nos saca la cabeza del agua, que nos sentimos ahogados y nos dice, mira, es una piscina de niños, o sea, no te preocupes, solamente levántate que puedes salir adelante, ¿sí? Eso pasa, se mete a la piscina. Me estoy ahogando, estoy en lo peor. Sí, solamente colócate de pie, que no es tan grave como crees, y que definitivamente mucha gente, por eso el asesor profesional va a ayudar mucho en esa parte, y hay gente que lo requiere, lo necesita, pero también aprender y a desarrollar, a ver desde varios puntos de vista lo que me está pasando, a verlo desde afuera,
a intentar ser más observador, ver conclusiones. Por ejemplo, ¿cómo dejamos de ser tan, permitir que cualquier herida nos lastime o cualquier situación la compliquemos más de la cuenta? Es empezar a ver hasta dónde llega. Mira que hay una pregunta que siempre se le hace, es ¿qué pasaría si realmente llega a suceder? O sea, ¿qué sería lo peor que pasaría? Es que me van a echar del trabajo y ahora, pero no, siéntate un momento y mira, y si te echan, ¿qué pasa? ¿Qué sería lo peor que pasaría? Pues busco otro. Listo. Perfecto. No, es que estoy hasta aquí y si no pago arriendo, ¿qué pasaría si no pagas arriendo? ¿Qué puede suceder? Pues quedo mal. ¿Y qué pasaría si quedas mal? Pues tendría que hablar con el dueño y que me dé paciencia. ¿Y tú crees que él te podría dar paciencia? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, entonces listo, ahí está la solución. Entonces vamos a trabajar y ya se tendrá. Y si hago esto hasta Dios. ¿Y será que Dios realmente te va a mandar al infierno por eso? ¿Será que Dios no te puede perdonar? Pues sí, Él perdona. Bueno. O sea, mira la situación. Entonces hay gente que se hace heridas porque no ve y desde una perspectiva lógica, obvia, el futuro como tal. Claro que sí. Aprovechemos rápidamente, ya que usted sigue ahí conectadito con nosotros en este devocional, y coloque por favor ejemplos, escriba ejemplos de supuestas heridas en cualquier área que usted diga, mira, esta es una supuesta herida y esto se puede solucionar rápidamente. Me hace acordar de una serie que vemos. Al hombre, él va, le hacen un examen y el doctor al final le dice, bueno, mira, tenemos que hablar, entonces yo te llamo, pero tenemos que hablar. Dice, si estás, el examen sale mal, si el examen mal, yo te llamo. Si te sale mal el examen, te llamo, pero ahí estamos, ¿listo? Entonces el hombre se va y él está preocupado y le dice a uno de los familiares, mira, no es por alarmarte, pero el doctor me dijo algo, pero no le digas a nadie, pero gracias por la vida que pasé contigo, gracias por todo lo que me enseñaste, y se empieza a despedir. Este otro que recibe la información no se queda callado, sino que de una lo divulga con toda la familia, porque justo se lo dijo el chismoso de la familia y se lo dice a todos. Entonces empiezan, ¿qué pasó? ¿Pero cómo estás? Y él dice, no, tranquilos, y se arma todo un escenario de caos y él empieza a despedirse y empieza así como en esa situación y me voy a morir y tal cosa, y otro le dice, pero ya compraste el plan funerario. No, eso se vuelve todo un caos. Él va bajando y suena el celular y recibe la llamada, y cuando ve y dice es el doctor, y los otros empiezan a llorar y dicen, no, hasta aquí llegó, o sea, ya nos vamos a despedir, y los hijos salen corriendo y le dicen, papito, no puede ser. Y el hombre toma el celular y le contesta al doctor y le dice, ¿qué pasó? Llevo todo el fin de semana esperando a que me llames. Y le dice, no, lo que pasa es que como sé que vendes casas, quería pedirte el favor de que me ayudes a vender una casa. Y le dice, pero ¿y mis exámenes? No, todo salió bien, no pasó nada. No, es que usted me dijo que me iba a llamar y no alcancé a contestar la llamada, entonces después pensé que era algo malo y ya usted no estaba disponible, pero ¿qué pasó? No, sus exámenes salieron bien. Te dije que te quería llamar, te dejé la razón con la secretaria que te quería llamar porque quiero que me vendas la casa. Ya, eso era todo. Entonces, ya como que la exageración. No, y es así, es así, es que definitivamente hay mucha gente, eso, o sea, no hemos llegado todavía al final, no hemos sabido qué va a pasar, pero ya nos vemos en la calle, ya nos vemos despedidos, ya nos vemos y hacemos un drama, hacemos un drama tremendo, nos llega el pensamiento catastrófico, lo vemos todo ya en final, ya nos vemos en la tumba, ya nos vemos aislados, ya nos vemos separados, ya nos vemos que los hijos nos odian, ya nos vemos ancianos y solos en un ancianato, y hay gente que está así, pero espérate, o sea, hay un proceso y eso tiene solución y no es tan grave como se cree y como se piensa, se puede llegar y hay que detenerse un momento. Y para concluir quiero decirles algo que es fundamental, y es esto, y es una parte bien interesante. La Biblia dijo, y el apóstol Pablo dijo, que podemos estar perseguidos pero no estamos abandonados, que podemos estar derribados pero no destruidos, que podemos levantarnos, y que definitivamente hay muchos de los que están aquí viéndonos y escuchándonos que están pasando por cosas muy complicadas, pero se les está olvidando y se están permitiendo heridas, dolor, drama, llanto, un ahogo terrible, pero están olvidando quién está ahí, quién realmente está ahí. Y es que por más malo que salga el examen y por más difícil que salga el examen, tenemos que comprender que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Amén. ¿Sí?
que por más difícil que sea la situación, debemos entender de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Debemos comprender que Dios nos ve como hijos y que Él nos ama, a pesar de los errores que a veces cometamos. Siempre en Dios vamos a encontrar un auxilio. A veces la religiosidad ha sido tan fuerte que hay mucha gente que se está matando internamente y está diciendo no hay salida, Dios no me perdona. Y mentira, Dios está ahí, te está diciendo simplemente ven y arreglemos cuentas. ¿Sí? Muchos somos como el hijo pródigo y muchos están como el hijo pródigo teniendo un escenario diciendo yo no merezco nada de mi papá, no merezco ser su hijo, no merezco su nombre, no merezco nada, y cuando vuelva por lo mal que yo me porté, lo único que merezco es que me trate lo peor. Y cuando llega se da cuenta que su papá lo estaba esperando, le ha preparado un traje previamente, le ha listado un calzado y le ha mandado a hacer un anillo antes de que viniera. Y hay mucha gente que de repente está viviendo esas crisis en su vida, y hoy estás viviendo una crisis súper complicada, emocional, en tu área de fe, en tu parte física, en tu parte económica. Pero espera un momento, mira alrededor, mira a Dios. Quiero que mires la palabra, quiero que mires, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Y cuando llegamos a la palabra, cuando llegamos al Señor, nos damos cuenta de que Él está ahí, de que Él está ahí. Y que si llega a suceder alguna situación complicada, Él lo va a sacar algo bueno de eso. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios y andamos en su propósito. Y de repente hoy te has dado cuenta que la tormenta que has estado viviendo, Dios la tenía bajo control. Amén. Los discípulos en medio de la tormenta, Jesús no estaba ahí, pero de repente ellos creían que se iban a ahogar. Pero ya Jesús venía caminando encima de las aguas al rescate de ellos. Y Jesús le dice, hombres de poca fe, o sea, no tengan miedo, yo estoy aquí. Estamos en medio de la tormenta, pero Jesús también lo tenemos ahí. Y Jesús se despierta y dice, qué pena, o sea, ¿qué les pasa si yo estoy aquí? O sea, yo voy a morir crucificado, pero no ahogado. Sí. Y hay gente que es así, hay gente que está viviendo en ese momento su fe se ha caído, un desánimo terrible, una desilusión, se siente totalmente enfrascado en mil cosas. Pero espera, mira, Dios está ahí. Así es, hay que hacer una pequeña pausa y mirar nuestro contexto y decir, no está tan grave como para desesperarme. Esto no está tan imposible como para dejar de creer. Esto no está tan caótico como para pensar que Dios no puede hacer algo. Y claro, puede que para muchos lo que tú estás viviendo puede ser extremadamente grande. Pero dime si después de no haber vencido un oso y un león, un gigante no era tan exagerado, pero porque ya se vencieron osos y leones, ¿cierto? Para gente que nunca ha vencido un oso y un león, un gigante es lo peor que puede pasar y es lo más caótico. Pero yo creo que ya tú has tenido victorias en diferentes áreas de tu vida. Esto que estás viviendo no es por minimizarlo, pero si hay algo que debemos maximizar, no es el problema, sino el poder de Dios. Creer que Dios es mucho más grande y saber que Dios es mucho más grande que lo que estamos viviendo. Que eso que estamos viviendo, a Dios nunca se le ha salido de las manos. Ahí es donde le vemos la realidad de la situación y empezamos a maximizar el poder de Dios. No nos hagamos supuestas heridas o tormentas en vasos de agua en cosas que ya Dios está tomando el control y ya está solucionando. Hay cosas que ya Dios está haciendo, solamente nos falta abrir los ojos un poco más, dejar de mirar el problema y empezar a ver a Dios obrando en medio de esa circunstancia. Yo creo que hoy, en ese momento, cierra tus ojos un instante si lo puedes hacer y le pidas al Señor que te ayude a no ahogarte en un vaso de agua, que te ayude a no permitir una herida, una supuesta herida cuando no la hay, a no ser hipersensible frente a las áreas y a los problemas que están a tu alrededor. Señor, ayúdanos a todos los que estamos aquí, ayúdanos, Señor, a mirarte siempre a ti y no mirar la tormenta, Señor, a colocar nuestra mirada en tu palabra, Señor, y no en la sociedad, ni en la cultura, ni en las miles de voces que escuchamos diciéndonos que esto se va a terminar y que no hay salida. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, para no sentir ni experimentar, Señor, que cualquier cosa nos hiere y nos lastima. Ayúdanos a ser objetivos, ayúdanos a ver el panorama, ayúdanos a escuchar bien las versiones, ayúdanos a preguntar antes de sacar
sacar conclusiones. Ayúdanos, Señor, a no sacar conclusiones a la ligera. Ayúdanos a tener asertividad en nuestra manera de vivir, para que de esa manera, Señor, siempre tu luz sea reflejada en nuestra vida. Hoy, Señor, muchos fuegos terribles que muchos piensan, hoy se acaban de apagar en el nombre de Jesús. Muchas tormentas en vasos de aguas hoy se tranquilizan, y muchos se dan cuenta que son más grandes en Cristo Jesús que los mismos problemas y las mismas dificultades que ven a su alrededor. Muchos hoy se dan cuenta que el problema y la crisis que tienen en su hogar, en su familia, con tus hijos, se pueden solucionar. Muchos hoy se dan cuenta que a través de la diligencia o de estrategias, tu parte económica también puede tener una salida. Muchos se dan cuenta que no es lo peor que están viviendo, sino que está Dios ahí, y que está enseñando algo, y que nos está enseñando algo, Señor. Hoy necesitamos verte a ti, hoy necesitamos que tú alumbres en nuestra vida, hoy necesitamos, Señor, que tú brilles en medio de nosotros y podamos, Señor, comprender, entender y vivir, Señor, que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que nada nos separará del amor que tenemos a través de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios, gracias. Bendigo a todos los presentes, a todos los que están ahí, Señor, a todos de las diferentes ciudades, diferentes países que están hoy estando ahí pendientes, Señor, y que esta palabra llegó a tiempo a la vida de cada uno de ellos. Te doy muchísimas, pero muchísimas gracias por tu bendición maravillosa, y declaro que este fin de semana será extraordinario en todo sentido de la palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén.